Hamilton Campas fue uno de los mejores jugadores del 2023 en Argentina y hoy vamos a hablar más que todo de lo que ha sido la evolución del futbolista colombiano desde sus inicios en Tolima hasta lo que fue este año en Rosario Central. Bueno, primeramente yo creo que es importante dejar claro que, y es una postura mía, que el analista deportivo, sea cual sea el deporte que esté analizando, tiene que trabajar en lo que ve, desde lo que ve. Tratar de analizarlo, entenderlo, interpretarlo y desde una cuestión comunicativa tratar de transmitírselo al público en general. Pero también es verdad que tiene que sacar ciertas conclusiones tanto positivas como negativas. Yo creo que es muy difícil que una persona a la hora de analizar se pueda alejar un poco de su subjetividad, y en ese sentido yo creo que uno también puede hacer un veredicto de lo que cree que es mejor o lo que puede repercutir negativamente en cierto contexto para un jugador, y eso creo que es lo que haremos al final del video, donde yo personalmente ya desde una mirada mía propia del fútbol del mismo jugador daré una opinión tanto positiva como negativa de esa evolución que ha tenido Hamilton Campas, que es lo que hablaremos hoy. ¿Cuál ha sido esa evolución de Hamilton Campas? Si ha sido para bien o para mal, qué le ha agregado a su juego, etc, etc. Importante decir que Hamilton debutó por allá en el año 2017, en un partido en el que entró y marcó gol. A partir de ahí, él ha tenido dos entrenadores importantes en ese paso por el Deportes Tolima, que fue Alberto Gamero y Hernán Torres. Pero yo quiero hablar desde más en base del segundo, que fue Hernán Torres, y cómo construyó Hernán Torres ese Tolima que a la postre salió campeón frente a Millonarios, generando un contexto o un equipo alrededor de Hamilton Campas. Y es que si bien también con Alberto Gamero, Hamilton Campas fue una pieza importante que se ganó a pulso su titularidad y que se convirtió en una pieza clave del equipo, creo que fue con Hernán Torres, un técnico que le suele entregar las llaves del equipo al más talentoso, al creativo, al inventivo, al que ofrece más imaginación. Ese fue el caso de Hamilton Campas, que Hernán Torres le terminó entregando el equipo al futbolista colombiano. En principio, para mí, Hamilton Campas es un centrocampista, o por lo menos sus inicios fue más un centrocampista, es decir, un enganche, una posición de enganche, más que un mediapunta que a la final, a la postre, termina siendo más un atacante. Definir eso en primera instancia. Entonces, para mí, Hamilton Campas siempre fue más un enganche, es decir, un centrocampista. Pero ¿cuál fue ese rol que le dio Hernán Torres? Y vamos un poco a analizar también algunos mapas de calor que estaré dejando acá sobre las distintas los distintos semestres que estuvo jugando Hamilton Campas con el Deportes Tolima, sobre todo con Hernán Torres, y vamos a compararlo con los dos torneos que jugó Hamilton Campas con Rosario Central este último año. Entonces, ¿qué podemos ver en base a lo que vimos y a los mapas de calor? Que Hamilton Campas era un futbolista que aparecía por distintas zonas del campo, era un jugador que se movía por toda la mitad de cancha, era un jugador que organizaba y que muchas veces era un lanzador para sus atacantes. Hernán Torres construyó un equipo que girara en torno a Hamilton Campas. Hamilton Campas era un jugador que lideraba bastante los ataques del Tolima, que organizaba su equipo, que como ya dije, lanzaba mucho, tanto en cambios de orientación sobre la última línea defensiva, muchas veces sobre sus dos extremos, que en ese tiempo
Hernán Torres jugaba con dos extremos que permanentemente estaban atacando, o dos aleros que permanentemente estaban atacando la espalda de los defensas, de los laterales o de los centrales. Y en ese sentido Hamilton Campas desde un principio siempre mostró una grandísima pegada, tanto para tirar hacia puerta como para lanzar. Pero vuelvo y digo, era un jugador que también sabía jugar en corto, que podía construir jugando o recibiendo en una altura mucho más baja, incluso casi sobre los primeros centrocampistas o los centrocampistas más retrasados, y a partir de ahí construir. E igualmente siempre mostró ser un futbolista que atacaba mucho el área, o que cargaba muy bien el área, porque tenía esa inventiva también dentro del área, o esa creatividad. Yo recuerdo un gol contra Atlético Nacional, un partido por allá en la fecha 20, si no estoy mal, donde Hamilton Campas hace una gambeta y se la termina picando al arquero, un gol maravilloso. Y en ese sentido podemos resumir un poco lo que era Hamilton Campas, un jugador sistema, por así decirlo, un jugador sistema, en el que giraba todas las fases del juego. Pasó por Gremio, no me voy a detener mucho en Gremio, porque en Gremio no le fue tan bien, a pesar de que nosotros vimos algunos partidos, pero no le fue tan bien y fue poco lo que uno puede rescatar de ahí. Pasa a Rosario Central y con Russo en un 4-2-3-1 él empieza a jugar mucho más como extremo. En un 4-2-1-3 más o menos empieza a jugar mucho más como extremo y mucho más escorado a la banda. Como podemos ver en los dos mapas de calor que estaré dejando acá, es un jugador, o termina siendo un jugador que está jugando muchísimo o muy anclado en banda, que genera muchísimo a partir de su desequilibrio, de su gambeta, de su velocidad, de su explosión y de su golpeo de balón. Hamilton Campas, como ya dije, siempre mostró un gran golpeo de balón, pero es que es acá en Rosario Central donde ese golpeo de balón le termina ayudando a ser muy resolutivo y ser muy determinante desde la banda, no ya desde el carril central como tal, o siendo un jugador mucho más global, sino ya desde el carril central, porque tiene ese golpeo que permite muchas veces, ese golpeo que deja muy en ventaja a los delanteros, o a los atacantes, o a los jugadores que cargan el área, porque termina siendo un balón que cae entre defensores y arqueros, muy difícil para defender, y termina siempre apareciendo un jugador tanto ya sea en primer palo, por el medio, o desde el segundo palo. En ese sentido, que podemos tratar de analizar o de concluir, ir concluyendo, es que Hamilton Campas pasó de ser un jugador mucho más global, que participa mucho más en las fases del juego, que tiende a manejar mucho más registros, como lo hacía en el Tolima, lanzamiento en largo, jugador que generaba a través de paredes, que organizaba, que distribuía, que jugaba en corto, jugaba en largo, etc, a ser un jugador mucho más desequilibrante, mucho más, no un jugador sistema, aunque creo que lo sigue siendo, sobre todo porque sigue condicionando a los sistemas defensivos rivales, sino que ya no es ese jugador global que nosotros por lo menos le conocimos en el Deportes Tolima. Eso es malo, eso es bueno. Ya esos valores de juicio, por lo menos yo no los haré, pero sí voy a decir que a mí me gusta más el Hamilton Campas del Tolima, más allá de que el Hamilton Campas de Rosario Central la rompió toda durante este 2023. En ese sentido, también yo creo, y es una de las cosas que hemos hablado, que Hamilton Campas va a seguir siendo, si sigue en ese nivel, llamado Selección Colombia, y puede haber un reencuentro con esa versión que le vimos en Deportes Tolima, porque en ese 4-3-1-2 que maneja Néstor Lorenzo, yo espero, es un deseo mío, que sea un jugador, una alternativa, o ya sea para el enganche, o ya sea para un interior izquierdo. Ese es mi deseo, y espero que sea así.
Más allá de que creo que en Paraguay, contra Paraguay que entró, fue más un extremo como lo vimos en Rosario Central, pero yo sé que Néstor tiene ese tacto para entender la naturaleza de los jugadores. En ese sentido, vuelvo y digo, no es que sea malo la versión hoy de Hamilton Campas. Yo creo que también esta posición en la que juega le ayuda muchas veces o le ha permitido también ser mucho más resolutivo, también desarrollar un poco más ciertas habilidades, agregar otros aspectos a su juego. Pero sí es verdad que Hamilton Campas es un jugador que por lo menos yo sigo creyendo que es un enganche, yo sigo creyendo que es un centrocampista, yo sigo creyendo que es un jugador que tiene esa capacidad para acelerar o para pausar el juego, para jugar al ritmo de él, y no un jugador que solo esté siendo utilizado para desequilibrar, ya sea en su explosividad, en su gambeta o a través de su golpeo de balón. Nos pueden dejar en los comentarios qué versión de Hamilton Campas les gusta más, si está de acuerdo con esta perspectiva, con ese diagnóstico de lo que es Hamilton Campas. Y le pueden dar me gusta al video, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y suscribirse a YouTube y seguirnos en X, que ya vamos para los 3000 seguidores. Compartir el video, darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.